Si estás preparando el agua de romero así, probablemente lo estés haciendo mal. Y no lo estoy diciendo para generar drama ni para generar preocupaciones, sino porque he visto en internet muchos videos que están circulando acerca del agua de romero, algunos con unas versiones, otros con otras, y luego en mi video que se hizo como un poco viral, que tiene muchas visualizaciones, me han llegado demasiadas preguntas acerca de cuánto tiempo dejar hervir el agua, si de pronto colocarle otro ingrediente, cuánto tiempo dejarlo en la nevera, cómo conservarlo y bueno, muchas otras preguntitas. Así que también he llegado un poco a la conclusión de que no es que la gente lo quiera hacer mal, no es que nosotros lo queramos hacer mal, sino que al final en internet vemos mucha información que no sabemos por cuál irnos, a qué hacerle caso, como que revolvemos mucha información. Así que vamos a ordenar esta información con calma, sin mitos, sino con lo que realmente se sabe, porque una cosa es lo viral y otra cosa es lo que realmente tiene sentido. Yo soy Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y recuerda que si te gustan todos estos videos de belleza natural, de cuidado capilar, de bienestar, hasta de mi vida un poquito aquí en París, recuerda suscribirte para no perderte ninguno. El error número 1 es hervirlo mal. Este punto es interesante porque justamente aquí es donde yo cambio un poco mi forma de preparar el agua de romero. Si viste mi video anterior del que les estoy hablando de cómo preparar el agua de romero, pues aquí seguramente lo que viste y lo que en muchos lados ves es que colocamos el agua, luego colocamos el romero, luego colocamos el clavo, el jengibre, bueno, los aditivos que tú le quieras colocar y luego lo dejamos hervir a fuego bajo durante 15 a 20 minutos. Y no es que esto esté incorrecto, sino que esta es la forma tradicional de prepararlo. Pero luego de estudiar, luego de ver lo que ya les voy a contar, cambia un poco mi forma en cómo preparo mi agua de romero. Cuando comiences a mirar los compuestos naturales del romero con el calor, te vas a dar cuenta que entre más calor le coloquemos a esto, pues no significa que sea una mejor extracción, ya que estos compuestos son volátiles y pues se pueden perder un poco con el vapor cuando los dejamos mucho tiempo al calor, ahí. Así que les voy a contar cómo lo estoy haciendo ahorita. La anterior forma también está bien, solo que esta es un poco más suave con la infusión. Y ahora lo que hago es calentar el agua hasta que hierva, luego le agrego el romero, luego le agrego el jengibre, los clavos, la tapo y la dejo reposar de 10 a 15 minutos. Y aquí es donde quiero saber cómo tú la preparas, porque no hay una verdad absoluta. Todos la preparamos de diferente forma y me gustaría saber cuál es tu forma. Esta que les estoy contando es un poco más suave con el tema de la infusión, como lo dije anteriormente. El error 2 es no tapar la infusión. Este parece un detalle pequeño, pero en realidad es uno de los errores más subestimados, que es dejar la infusión destapada. Cuando preparas el agua, cuando dejas el agua hirviendo con el romero, con el jengibre, con la canela y no le pones algo encima, pues todos estos compuestos lo que van a hacer es viajar con el vapor. Y aquí mucha gente lo que cree es que, bueno, el vapor, ahí sí, solo es agua así y ya. Pero en realidad es eso, todos estos compuestos volátiles pues ahí van junto con el vapor. Por eso en las infusiones de té de manzanilla de romero, las recomendaciones es tapar, y no como una tradición sin sentido, sino para reducir las pérdidas que pueden ocasionarse. Te dejo algo sencillo que puedes hacer desde casa. Puedes tratar de hacer una infusión, dejas una infusión tapada, dejas la otra infusión destapada y luego te vas a acercar, cuando ya estén listas, te vas a acercar y las vas a oler. Vas a notar que una puede oler más suave, la otra puede oler más intensa, y aunque no está nada científicamente comprobado, sí es algo sensorial que nos puede dar unas pistitas de cómo se realiza. Esto conecta con algo interesante porque muchas personas piensan que cuando algo huele menos es porque seguramente ya no va a funcionar, va a servir mucho menos, etcétera, pero puede ser que solamente perdieron algunos compuestos durante el proceso de la realización de la infusión. El error 3 es hacer demasiada cantidad. Este error es muy común porque suena muy práctico y entiendo completamente. A veces es hasta, vamos a preparar de una vez 1 litro para todo el mes, de una vez vamos a preparar esto para, mejor dicho, 2-3 semanas. Pero resulta que entre más preparemos, pues no es lo mejor ni es lo más óptimo, porque recordemos que esto es una preparación natural, que esto es un ingrediente natural, que no tiene nada de conservantes. Así que lo que
personalmente yo hago es preparar pequeñas cantidades en frascos limpios, bien conservado en la nevera y que me puede llegar a durar de 3 a 5 días, una semanita como máximo. Pero bueno, aquí es donde ya viene tu intuición de revisar el frasquito, de oler cómo está la infusión, de ver la textura, de ver que tal vez esa preparación, si la ves de pronto con moho, con cosas así, pues verdaderamente vale la pena utilizarlo o mejor descartarlo y preparar pequeñas cantidades. Y si algo cambia, es mejor no arriesgarse. Y aquí olvidamos algo simple que es entre más fresco, pues casi siempre es lo mejor. Y que esto no tiene conservantes, así que revisemos muy bien nuestra agüita cada vez que nos la vayamos a aplicar. Y bueno, eso. Error 4, entre más ingredientes, mejor resultado. Y aquí entra algo interesante porque seguramente viste mi video en donde agrego el romero, en donde agrego unos pedacitos de jengibre, en donde agrego los clavitos, pero esto no necesariamente es obligatorio, sino yo lo hago porque me gusta y porque huele rico y porque yo confío en que puede que suelte algunos componentes estos dos ingredientes y que puedan ayudar ahí al romero, pero en sí el protagonista va a ser el romero. El clavo contiene compuestos antioxidantes, el jengibre contiene compuestos con propiedades antiinflamatorias, pero hasta el día de hoy no hay algo científico, no hay un resultado, una evidencia científica que diga que estos compuestos van a potenciar el agua de romero. Así que lo que les digo, yo los utilizo porque me encanta cómo huele, porque dentro de mí yo digo como bueno, algo ahí también les ayudará, pero no es que sea como todas estas recetas de pronto virales, que entre más ingredientes le pongamos, entre más los saturemos, más los llenemos, pues va a ser mucho mejor, porque en realidad no va a ser tan así, sino siento que es más como por entre más, mucho mejor, pero no, ya saben que muchas veces no es así. Y que aquí el protagonista, que aquí todo es el romero. Y el error 5 es creer que es un milagro. Este es el más importante porque aquí cambia todo. El romero no es algo milagroso que nos va a hacer crecer el cabello, bueno, etc. Muchas veces la caída del cabello viene asociada a otras cosas, como el estrés, una mala alimentación, factores nutricionales, bueno, muchas otras cosas que es mejor consultarlo con un profesional, así que el romero no es que vaya a hacer milagros. Y existe un estudio en donde les voy a leer porque no quiero decir nada incorrecto, en donde se comparó el aceite esencial de romero con minoxidil al 2% en alopecia androgenética y se vieron resultados interesantes. Pero ojo aquí, este estudio, como bien lo dije, es sobre el aceite esencial del romero y aquí estamos hablando del agua de romero. Si bien tienen compuestos similares, si es el romero, pues el estudio está basado en el aceite esencial del romero. Igual yo lo utilizo porque en verdad que tiene muchos beneficios, como ya los he hablado en mis otros videos, pero también soy consciente en que el romero no me va a curar todo, no va a ser todo si no lo combinamos con una buena rutina, con un buen seguimiento, con una buena preparación, buen cuidado. Siento que es la suma de muchas cositas que potencian el agua de romero. No es que solo este vaya a ser todo, sino que le vamos a ayudar y entre más lo ayudemos, pues mucho mejor. Mitos súper rápidos. ¿Se usa todos los días? No necesariamente. ¿Más concentrado es mejor? No. ¿Sirve en una semana? No. ¿Sirve para todo tipo de caída? No. ¿Oscurece el cabello? Te invito a ver este video que habla solamente de eso. Ahora dime tú qué error te sorprendió más, qué otros interrogantes tienes acerca del romero para poder checarle y podemos hacer más videos sobre este tema. Recuerda suscribirte, darle like, compartirlo, guardarlo por si lo quieres volver a ver, porque siempre es bueno volver a ver los videitos. Y bueno, hasta una próxima. Bye.